además desde ¿no? las 9, ¿te has emocionado, Martita? No. De las 9 Ajá. de la mañana hasta la 1, Ya. hasta un poquito más la han largado Sí, ustedes, sí, ¿no? hasta la 1 o 2 de la tarde. Entonces, hemos estado esos sábados, pero ahora la sistematización es un trabajo desafiante y es un trabajo ya minucioso, ¿no? Porque implica llevar al papel todas las conclusiones, pero todavía identificar muchos aspectos que para eso nos está ayudando el doctor Rodolfo Candia. Tenemos que identificar desafíos, tenemos que identificar logros a obtener, tenemos que identificar para cada desafío problemas, ¿no? 3 problemas para cada desafío, o sea, es una cuestión bien metodológica. Y para cada problema tenemos que encontrarle soluciones. Y tenemos que hacer planificación para el 2030, para el 2045 y para el 2061. Plantear indicadores, porque si lo dejamos todo para el 2061, va a ser un poco difícil hacer seguimiento, ¿no es cierto? Tenemos que ver la forma de hacer seguimiento. Y lo que nosotros estamos viendo con Jatupeando es que definitivamente el trabajo de aquí para adelante que hagamos, muchas cosas de las que hagamos, tienen que estar direccionadas a eso, ¿no? Justo ayer, antes de ayer estuve con el doctor Carlos Dabdú y él me decía, uno de los problemas que tuvimos con las jornadas Santa Cruz 2000 es que lanzamos las conclusiones y nadie hizo seguimiento, ¿no? Uno, porque en esa época el comité, lo que era Cordecruz, se desestructuró, ¿no es cierto? Y ya no hubo quien haga seguimiento, entonces no se pudo realmente verificar qué es lo que podía ir avanzando o qué podíamos redireccionar. Entonces él me decía, tenemos que tratar de que acá se forme un consejo consultivo, ¿no? Que no dependa de nadie en particular, de ningún poder en particular, que sea de la ciudadanía, como es de Jatupeando, del mundo académico, y hagamos seguimiento a esas conclusiones que saldrán el 26 de febrero del próximo año. Van a correr, Martita. Claro, es una fecha, buena la fecha. Significativa para Santa Cruz, pero estoy pensando que es poco tiempo. Es poco tiempo, es lo que nos hemos comprometido. Ojalá que lo logremos. Ustedes son unas locas. Estamos trabajando con eso. A ver, vamos a ver. Y la idea parece, lo que queremos es publicar 2 libros. Un libro con las ponencias casi en extenso, que estamos nosotros en este momento todas recolectando, corrigiendo, etcétera, y otro libro ya con las conclusiones. Nos lo imaginamos el libro más tipo tablas, ¿no? De repente con hojas largas, es decir, claro, el libro normal, pero donde vos habrás. Con sus gráficos, sí, ¿no claro. Entonces, bueno. Como las líneas de tiempo que se hacen. Algo así. Y bueno, lo importante es que tenemos un equipo, ¿no? Y, por ejemplo, para esa sistematización sentimos el apoyo del ingeniero Rodolfo Candia, que vos sabés que es experto en planificación, ¿no? Y él nos ha ayudado desde el principio. Entonces, con él tenemos que empezar a sistematizar desde enero. Vamos a empezar a sistematizar más ideas que nos puedan llegar a través de las redes sociales, a través de los mails. A estas jornadas han ido aproximadamente un poco más de 300 personas todos los sábados, ¿no ve? Es decir, a lo que me refiero, un total. Han estado ahí. Con esas 300 personas que de alguna manera están comprometidas, estamos nosotros trabajando por mail, pidiéndoles eso que te decía antes, ¿no? Que nos ayuden a identificar problemas, logros, desafíos, soluciones a los problemas y que lleguemos a políticas públicas, ¿no? Entonces, todo eso que terminará en diciembre, vamos a empezar a sistematizar a principios de enero con el ingeniero Rodolfo Candia. Porque, claro, todos querían hablar en las jornadas, pero no todos podían. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que esas personas puedan hablar a través del mail, ¿no?
Y de las redes sociales también queremos esta semana subir esas mismas planillas para decirles, a ver, tenemos un desafío, ¿cuál es la salud gratuita realmente, ¿no? Hasta el 2061. ¿Qué tenemos que hacer? Y la planilla que estamos trabajando, todo el mundo tendría que hacerla en su casa y decir, aquí mando mi sugerencia. Y de ahí se sacan cosas interesantes y vamos haciendo esa sistematización. O sea que el trabajo no para. Martita, para que la gente sepa, primero destacar, las jornadas Santa Cruz 2000 fueron convocadas en su momento en 1986, si no me equivoco, sí, era, ¿no es? Por el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, que era el doctor Carlos Dabdú, en coordinación y con el apoyo del entonces Cordecruz, que no me acuerdo quién estaba, Carmelo Caballero. Carmelo Caballero. Don Carmelo Caballero, que el viejingo sigue ahí más chalita que cualquiera de nosotras aquí, lo veo a veces en la plaza 24 de septiembre. Destacar también, ¿qué es Atupeando? Porque esta es la 9ª jornada que ustedes organizan, o sea, no es que apareció de repente esta actividad, ¿no? Atupeando, quiero que digas qué es Atupeando. Bueno, Atupeando es un grupo de investigadoras, es un grupo que nació el año 2004. ¿Por qué nació? Porque el año 2000 nos conocimos. Entonces somos un grupo coincidentemente de mujeres, habían hombres, pero los hombres se fueron saliendo, no fue que los fuimos votando. Se fueron saliendo porque de repente, vos sabés, este es un trabajo voluntario, ¿no? Ajá. Entonces, habrá pues gente que se va, otra gente que viene, etcétera. Pero nos conocimos en el año 2000 en una convocatoria del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el PIEP, y ahí se presentaron como 30 y tantos proyectos, bueno, ganaron 8 proyectos y el PIEP nos los financió. Y eran 8 proyectos y habían, entre esos investigadores empezamos a compartir del año 2000 al año 2003, cuando culminamos las investigaciones y se publicaron. Y ahí fue que seguimos reuniéndonos y se formó Atupeando. Atupeando viene de jatupuno, ¿ves? Es decir, de la espuma del jabón. Nuestra intención era decir, hacer espuma en el sentido de provocar algo, ¿no? Provocar algo que se expanda. Y ahí nació Atupeando. Entonces, cuando digo quiénes estábamos ahí, por ejemplo, en la investigación de Paula Peña con sus investigadores, la investigación de Dunia Sandoval, que era sobre la parte, Paula Peña era sobre la identidad cruceña, ¿no? Dunia Sandoval, su investigación era sobre la historia político-económica de Santa Cruz. Maggie Jauregui y Fabiana Chirino tenían una investigación que trabajaron con el PIEP sobre los discursos de la corrupción, ¿no? Es decir, la corrupción está en el discurso, ¿no? Desde el hecho que vos decís, no le digas que yo te dije eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ellas trabajaron discursos que promueven la corrupción. Nosotros con José Luis Galvez, Guerlain Mesa, hicimos una investigación sobre los periódicos sensacionalistas de Extra y Gente, y hubo otras investigaciones, éramos 8. Entonces ahí nació Atupeando y dijimos, sigamos haciendo algo, ¿no? Pero no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Con lo que tengamos, empezamos a hacer estas jornadas de investigación. Y cada año hicimos el 2005, 2006, 2007, cada vez con una temática en particular. Y lo bonito es que todas las universidades nos fueron abriendo sus puertas. Todas estas jornadas las hemos ido haciendo en diferentes universidades, en la NUR, en la Domingo Sabio, en la UPSA, en la Gabriel René Moreno, en fin. Y de esas jornadas, obviamente, sacamos memorias, ¿no? Y ya desde el 2010 más o menos empezamos a hacer cursos de capacitación en investigación. Cursos de capacitación en investigación hemos hecho como unos 40 cursos sobre cosas bien concretas, ¿no? Cómo construir una hipótesis en una investigación, cómo trabajar las variables, cómo hacer el marco teórico de una investigación, ¿no? Y ahí se ha ido formando gente
interesante que también ha ido produciendo por su cuenta, pero con el apoyo de Jatupeando, sin plata de por medio, pero con el apoyo de Jatupeando. Hay varios libros de otros que han salido, pero de alguna manera se han ido gestando con Jatupeando. Por ejemplo, el libro La historia del azúcar en Santa Cruz, de Fernando Aníbal García, que es un libro hermoso. En realidad él lo fue armando con todos los cursos de Jatupeando. Y estamos también dando, por ejemplo, en universidades. En la UTEPSA ya nos estamos dando cursos de metodología de la investigación. Bueno, eso es Jatupeando, Maggie. Hermoso. Quería yo, hice cuestión de que Marta Paz hable de Jatupeando porque me parece que es importante que tomemos conciencia que las cosas se logran no por acaso, sino resultado de trabajos que son trabajos de largo aliento. El de Jatupeando es uno y tal vez mucha de la gente, deberían estar ustedes entre los personajes destacados del año, ¿no? La voy a sugerir, che, para el próximo año, los personajes que nombre el deber. Claro, lo que estoy pensando ahorita, y ojalá que nosotros con el programa ayudemos a hacer, ¿cómo se dice? A reivindicarnos como sociedad, qué sé yo, porque Jatupeando no está visible y es porque ustedes no están en el afán de estar figurando ni nada. Mucha gente ni debe saber que existe Jatupeando y mira vos cuánto tiempo hace, más de 10 años que están en este trabajo, de todos los años, me estoy pensando en Contrapunto, ¿no? Que lo toman de verdad de una manera profesional más allá, que es voluntario porque tienen que dar el tiempo, un tiempo extra, aparte de las rutinas que cada una de ustedes hace en su cotidiano. Ahora, no hay duda que va a haber, esto va a marcar un hito, estas jornadas de este año, ¿o no, Marta? Digo, por la cantidad de jornadas que ha habido, el número, no sé cuántos expositores al final han pasado por todas estas jornadas, la gente que ha participado, pero además el resultado que ya vos estás anticipando que se van a traducir en estas 2 publicaciones. Sí, algo que estábamos conversando el otro día con el ingeniero Rodolfo Candia, claro, Santa Cruz es un departamento súper interesante en términos de pensarse, ¿no? Uno, a pesar de que tenemos muchos problemas y renegamos contra muchas cosas, la verdad es que Santa Cruz siempre se ha pensado, especialmente desde el siglo pasado, ¿no? Ha emitido muchos documentos hablando del futuro, muchos, y la misma Corporación de Desarrollo ha hecho muchos planes. Claro, las jornadas Santa Cruz 2000 en su momento fueron un hito porque significó proyectar Santa Cruz desde la gente común, ¿no ves? Desde la gente común. Los planes de la gobernación o lo que era antes Cordecruz son más que todo técnicos, ¿no? Son más que todo técnicos. Últimamente están haciendo consultas, pero no dejan de ser visiones técnicas. En este caso, acá, en estas jornadas, lo que hemos visto, no sé si queriendo, sin querer queriendo, pero lo que analizamos es que ha salido del mundo académico. Entonces, en este caso, la planificación es de gente ligada a la academia que ha presentado investigaciones. Los que han ido a hablar, no han ido a hablar porque sí, han ido a hablar porque ya han investigado sobre esos temas. Entonces, consideramos que eso también es un material importante que puede de alguna manera hacer que los resultados de estas jornadas sean un hito, porque es otra mirada, ¿no? Es completamente diferente. Es una mirada desde la reflexión, ¿no es cierto? No desde la coyuntura o la presión del día a día de que tenés un presupuesto y tenés que ejecutarlo y que te están generando demandas, ¿no? Es una reflexión mucho más profunda. Sí, entonces eso por un lado y por otro, bueno, las conclusiones que podrán salir, que todavía son tentativas ahorita, ¿no? No está todo definido, pero efectivamente me parece que ojalá que lleguemos al 2061 habiendo cumplido muchas de las cosas, pero habiéndolas cumplido en el camino.
Algo interesante de estas jornadas, todos los expositores decían, es un desafío, ¿no? Es un desafío hablar de Santa Cruz 2061, en un momento en que todo cambia. Pero definitivamente estaban comprometidos, o sea, creo que ya el tema está instalado, ¿no? El tema Santa Cruz 2061 está instalado y debemos realmente continuar, porque Santa Cruz, un poco también lo que vemos, está viviendo un momento realmente de mucho crecimiento, pero también de muchos problemas y muchas cosas pueden cambiar. Nos afanamos o nos enorgullecemos de muchas cosas, pero la verdad es que Pablo Mendieta de la CAINCO, que estuvo también en las jornadas, hablaba de la maldición del ganador, ¿no? O sea, Santa Cruz tiene esa maldición. Somos los ganadores del país, en muchos sentidos, ¿no? Pero la maldición es que todo nos está llegando de golpe, ¿no? Y tenemos que lidiar con muchas cosas. Entonces, precisamente tenemos que estar preparados e ir pensándolo, e ir trabajando de a poco. Marta Paz, ¿qué destacarías vos de las jornadas? ¿Qué revelaciones importantes se han hecho, las más destacadas? Porque eso se va a saber solamente cuando terminen de hacer el trabajo de sistematización, ¿no? Pero, ¿qué podemos adelantar? ¿Qué revelaciones se han hecho ahí? ¿Cuáles son las preocupaciones principales que surgen sobre Santa Cruz en una reflexión a largo plazo? Creo que una de las más importantes es que el modelo económico cruceño tiene que repensarse porque no es sostenible, ¿no? Es decir, desde muchos puntos de vista. Ya José Luis Parada, fíjate vos, José Luis Parada ha hablado de que nuestro modelo económico tiene que irse hacia una economía, o sea, social de mercado. Porque así como es en el que solamente pensamos en generar dinero, ahí no nos va a ir bien, ¿no? Entonces, hemos empezado a hablar de que necesitamos una economía social de mercado donde no solamente haya el desarrollo económico, sino que hayan los otros componentes que tienen que ver con la igualdad, con la equidad, con la distribución justa de los recursos, con la eliminación de la pobreza. Nunca se va a eliminar la pobreza, parece, pero Santa Cruz, a pesar de ser un país con indicadores muy interesantes, a pesar de ser un departamento, también es un departamento donde hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante que tenemos que trabajar con dirigiéndonos a una economía social de mercado. Yo sé que eso es una cuestión nacional, pero Santa Cruz tiene que instalar el discurso, ¿no? Lo tiene que instalar el discurso. El tema, por ejemplo, otro tema dentro de este modelo de desarrollo es que si solamente nos limitamos a la parte de la agropecuaria y en el sentido, mira vos, ¿no? O sea, lo hallo interesante. Siempre hemos criticado, hemos aprendido de la historia de que siempre fuimos un país minero extractivista, pero el modelo cruceño todavía es un modelo extractivista. Lo que básicamente exportamos son nuestros recursos de la agropecuaria, ¿no? Entonces, y si nos dedicamos solamente a eso, el modelo no va a poder continuar porque nuestras tierras se nos están cansando mucho. Cada vez estamos necesitando más tierras para producir la misma cantidad. O cada vez estamos necesitando, por ejemplo, en el azúcar, necesitamos más tierras para producir las mismas toneladas de azúcar que antes, o menos de repente. Entonces, si solamente seguimos con esto de producir y trabajar nuestros recursos agrícolas y pecuarios, no va a ser suficiente. Definitivamente Santa Cruz tiene que entrar a la parte de darle valor agregado a todo lo que significa los productos de la agropecuaria, ¿no? Eso por un lado.
por otro lado, algo que me parece interesantísimo, Santa Cruz vive ahora de, básicamente, ¿no?, el gobierno departamental, no los gobiernos municipales, de los recursos por IDH. Y vamos a tener por la problemas. De los hidrocarburos. Y ya has visto, este año la gobernación no tiene dinero, ¿no? La gobernación este año ha tenido que votar a mucha gente. Su presupuesto, no me acuerdo de cifras, pero es increíble cómo ha bajado porque, claro, el petróleo bajó de precio este año, hubo una crisis tremenda. Y si nosotros continuamos viviendo solamente del IDH, nos va a ir mal, ¿no? Entonces, significa que Santa Cruz como departamento tiene que buscar otras fuentes, tiene que buscar financiamiento internacional, tiene que diversificar su economía, no tiene que todo centralizarlo en lo que es hidrocarburos. Esa es una conclusión fuerte, me parece, respecto a la hacienda pública, porque si no los recursos se nos van a ir, ¿no? Si no los recursos se nos van a ir. Y bueno, entonces, a veces, por eso, como te decía, es interesante la situación en que está Santa Cruz, pero a veces uno un poco se le viene la piel de gallina. Porque da para preocuparse. Da para preocuparse, ¿no? Porque no es que todo va a continuar igual, ¿no? No es que todo va a continuar igual. El tema del uso de la tierra, ¿no? Nomás hay que admitir, y se ha admitido aquí en las jornadas, que estamos explotando la tierra y no la estamos cuidando, no la estamos cuidando. ¿Y cuál es el recurso principal de Santa Cruz? Que lo hemos dicho siempre, ha sido su territorio, la tierra, ¿no? Y no la estamos cuidando. Entonces, creo que eso es algo importante, que es como para preocuparse. Bueno, otra cosa es trabajar la metrópoli, ¿no? Trabajar la metropolización de Santa Cruz para planificar esa metrópoli para que no seamos una metrópolis desordenada. Se estima que al año 2061 vamos a tener unos 7 millones de habitantes en el departamento, ¿no ve? 3 millones en Santa Cruz. Y lo que más preocupa es que la gente cada vez se viene del campo a la ciudad, ¿no? Y fíjate, no solamente del campo de Santa Cruz, o sea, con estos problemas del agua, por ejemplo, en el occidente. Mucha gente eso más va a hacer que la gente se venga a Santa Cruz. Y cuando la gente se queda en las urbes, es más complicado. ¿Quién va a trabajar en el campo? ¿Quién va a producir los alimentos? ¿No? Entonces, esa metropolización no tiene que significar descuidar esas ciudades intermedias, porque una metrópoli no puede vivir si no es con ciudades intermedias especializadas en algo, ¿no? ¿Qué hace la gente en la ciudad? ¿Cómo vamos a comer en la ciudad? El tema agua, eso me lleva al recurso agua. Acá lo que ha salido en estas jornadas es que el 2020, claro, ya hace poco por estos temas que está habiendo problemas en el occidente sobre el agua, se ha averiguado con Sahuapac y para la ciudad dice que vamos a tener agua hasta 2030, pero con la condición de que la cuidemos. Pero 2030 está ahí, ¿no? Y con la condición de que la cuidemos. ¿No es preocupante? Eso dice Sahuapac y seguramente lo dice bien porque ellos son realmente expertos. Pero, por ejemplo, lo que decía José Luis Parada, antes de que surjan estos problemas aquí en las jornadas, el 2020 como departamento vamos a necesitar otras fuentes de agua. El 2020 como departamento, no como ciudad, decía José Luis Parada. ¿Por qué como departamento? Porque si queremos seguir cultivando, seguir teniendo alimentos, seguir teniendo vacas y seguir teniendo eso, necesitamos agua. Y ya el 2020 necesitamos. Entonces, fíjate cuán frágil
es la economía cruceña si solamente nos centramos en agropecuaria, todo está relacionado, ¿no? Si no hay agua, ¿dónde se va a ir nuestra agropecuaria? ¿No? Entonces, por eso hablan de que industrialicemos también. Entonces, ese es otro tema fuerte en el que debemos trabajar. Al margen de trabajar, ya tal vez explotar, de eso creo que ya hemos hablado, explotar a Santa Cruz con todas sus potencialidades, porque Santa Cruz tiene todo ese potencial de convertirse en una ciudad de referencia a nivel del continente. Entonces hay que aprovecharlo. Tiene que ser un centro realmente que conecte al continente con carreteras, con puertos, con trenes. Por fin se ha vuelto a hablar aquí en las jornadas de que debería construirse de una vez ese ferrocarril tan... El famoso ferrocarril que viene desde 1903, en el memorando de 1903 está el ferrocarril. Ajá, ¿no? Entonces eso tiene. Y algo también, otra de las conclusiones importantes ha sido que Santa Cruz tiene que trabajar un proyecto político nacional. Y ese proyecto político nacional no es nomás porque Santa Cruz, ¿no? Gustavo Pedraza y otros, varios decían, nos enorgullecemos de Santa Cruz nosotros. Y está bien, ¿no? Que nos enorgullezcamos, porque realmente hay muchas cosas interesantes. Pero así como Santa Cruz tiene estas potencialidades, hay muchas otras ciudades donde hay gente como en Santa Cruz, gente buena, gente trabajadora, ¿no? Son muchas otras las ciudades, no solo somos nosotros. Y lo que se ha visto es que nuestro discurso político es un discurso ya anticuado, ¿no? Es un discurso que responde a ese Santa Cruz de mirarse hacia adentro, de mirarse solo el ombligo, de decir somos lo máximo, ¿no? Y de hablar de ese modelo cruceño que ahorita que estamos cuestionando un poco. El discurso político de Santa Cruz ya tiene que ser un político más estratégico nacional, no solamente porque realmente le corresponde a una región que tiene el poder económico, generalmente, por lógica, tiene que llegar a tener el poder político. La historia lo ha demostrado. La región que tiene el poder económico primero, luego, ¿no? Entonces parece que va a ser obvio. Pero eso implica toda una madurez de dejar de mirarnos tanto y mirar a los otros, pero no con ese afán de ambicionar el poder, sino con ese afán de incluirnos. Y el discurso político cruceño